¿Cuándo aprenderemos en América Latina, no? ¿Cuándo se aprenderá en la Argentina? En 40 años, 3 gobiernos neoliberales vinieron a devastarlo absolutamente todo, a llevarse en la fuga de capitales miles, cientos de miles de millones de dólares para ellos, para la élite dominante. No obstante lo cual, cada tiempo vuelven, después que se reacondiciona cada uno de los países, y en especial estamos hablando de la Argentina, ellos con su poder económico y mediático consiguen que los gobiernos que incluyen, que los gobiernos que procuran desde un sentido progresivo tener a toda la gente más o menos en estado de felicidad, lo que llamamos un estado de bienestar, ellos vienen, lo destruyen y dan pie al estado de malestar, esto que hoy día estamos padeciendo en la República Argentina. Ya saben ustedes lo que pasó la semana pasada, cuesta volver sobre los mismos pasos, pero no hay más remedio porque es la manera de mirar lo que vendrá. Hoy se presentaba el nuevo ministro de Economía, un hombre tomado de la provincia de Buenos Aires, que ha hecho estragos también en la provincia con la deuda y con los trabajadores, pero que, como no había otro que aceptase el lugar que estaba dejando Duhovne, pues entonces lo convencieron de que se hiciera cargo de lo que será un ministro de Economía por un tiempo, sin tener absolutamente nada para hacer. Si es que pensar hacer algo no podrá. Pero lo notable fue que al ir los periodistas a esperar a Lacunza, que iba a la clinta Los Abrojos de Macri, se encontró con muchísima gente que llegaba con los bolsos de jugadores de fútbol, porque Macri tenía un campeonatito de fútbol en Los Abrojos, y entonces esto tuvo que alternar con la palabra de Lacunza. La insensatez es común. No nos olvidemos que fue, después de jugar un partido de pádel con ropa deportiva, a ver a los doloridos familiares de las víctimas del Ara San Juan. Y así siempre, como si estuviera en otra, como si no pudiera darse cuenta de qué es lo que pasa. Y una vez se pregunta, ¿es que de veras será que no se da cuenta? Miren ustedes lo que está ocurriendo mientras tanto en el país. Cuando transcurría ese partido, allí está la pelota, mírenla, miren qué prolijito todo, qué expectativa. En estos momentos uno no sabía quién podía comprar carne en la Argentina, porque subía el 15% los ganaderos. Naturalmente, como toda persona, cuando tiene algo de economía para manejar, la quiere toda para él. Y entonces vayamos mostrando ya mismo lo que está sucediendo con el tema de la carne hoy día en la República Argentina. Sube 15% por falta de envío de Hacienda. Es que el precio dólar que tiene todo para quienes pretenden exportar la materia prima de la Argentina, determina que poco quieren aportar a la mesa de los argentinos. ¿Podrá Lacunza decirles que así no hay país? No, no va a poder. No hay árbitro posible en medio de estos intereses. Durante la primera quincena de agosto, la canasta básica subió 1,9 en Buenos Aires, pero hoy y mañana, sobre todo hoy, han remarcado de una manera tal que tendremos una gran sorpresa al llegar al supermercado en la próxima jornada. No les marcha nada bien. Los autos han bajado más del 40% de la fabricación en un año. 40% menos de autos. Una industria que tiene muchísimo que ver con el trabajo de calidad. Las ventas de autos 0 kilómetro acumulan una caída del 47%, la mitad en lo que va del año 2019. Y no se salvan ni los niños, que hay quienes piensan que tendrían que ser los únicos privilegiados, pero llegó el Día del Niño y las ventas, que habían caído estrepitosamente en el 2018, volvieron a caer. Por encima de aquello todavía más, la recesión y la última corrida del dólar golpearon con fuerza las ventas del Día del Niño. 12% cayeron. Javier Lecove escribe en página 12 de hoy una nota, o el fin de semana, en la que dice: Macri pide perdón, pero los precios no perdonan. Y vayamos por partes a lo que está señalando. En arroz, las subas del precio de fábrica son del 9,2%. Hay distintos tipos de arroz, pero esto es lo que sucede en general. Algunos aumentan más. En infusiones se anunciaron subas desde este lunes del 18%, té y café 18%, carne vacuna, aviar y porcina también están subiendo. El ganado vacuno en pie registró un incremento de entre el 20 y el 25% y el porcino un 20%. ¿Y qué más tenemos de esta nota de Javier Leukovic? Los hilados de algodón subieron un 15% y los sintéticos 20%. Así todo, cada día.
Y mañana va a ser peor, y pasado ni hablemos. Y cuando termine esta semana con los dislates que seguirá cometiendo el gobierno, vamos a estar en enormes dificultades. Mire lo que son los electrodomésticos. Un mercado siempre firme, siempre fuerte. El mercado tampoco está normalizado, aunque los repuestos ya están llegando, pero con un 10% de aumento que se va a trasladar naturalmente a los productos. Hay algo más que queramos rescatar de la nota que muy bien está titulada. Macri pide perdón, pero los precios no perdonan. Y Macri, además de pedir perdón por las cosas que dice, sigue justificándose. Hay una síntesis que hizo Sobredosis de TV, en la cual queda patentizado, muy pero muy claro, cómo Macri encara su labor de gobierno, siempre pensando en que la culpa la tiene el otro, aquel o este otro, o, en materia política, siempre los adversarios que él con los medios de comunicación estigmatizó, pensando que nunca más iban a volver y que si no volvían ellos, pues entonces él, el neoliberalismo, gobernaría de por vida. Estábamos en una situación donde el dólar bajaba, las empresas argentinas mejoraban, la financiación aumentaba y se consolidaba el proceso de baja de inflación y de crecimiento de la economía, y hasta a partir de este resultado electoral, desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora. Entonces, tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que puede. El kirchnerismo tiene que hacer un esfuerzo adicional de convencer que va a ser algo distinto. Y ahí nosotros no podemos participar. Lo mismo que ellos tienen el peso que tienen en el votante argentino porque gobernaron. Qué confusión, ¿no? Son ellos, el kirchnerismo, los que tienen que dar tranquilidad. Y yo estoy acá para ayudar. Pensé que era al revés, exactamente al revés, y estoy seguro que usted también habrá creído lo mismo, que el que está para intentar solucionar los problemas es él, y que en todo caso los demás podrían intentar ayudarlo. Pero no es así, él lo siente de otra manera. El New York Times, el diario más importante del mundo, lo responsabiliza a Macri. Tendrá que leer el New York Times para entender de qué se trata su gobierno. Mark Weisbrot, el codirector del Centro de Investigación Económica y Política en Washington y presidente, del Just Foreign Policy, afirma que un triunfo de Alberto Fernández en las elecciones del 27 de octubre no es algo inherentemente negativo para la economía, no tiene por qué ser malo. Si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, dice el New York Times, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental. Esto lo subraya el columnista, quien anticipa que la Argentina deberá negociar el acuerdo firmado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional. La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo. Debería hacer una autocrítica al kirchnerismo. Y el kirchnerismo tiene más responsabilidad todavía. El kirchnerismo ya gobernó. El kirchnerismo tiene que hacer un esfuerzo adicional. Hoy el kirchnerismo tiene muchísima más responsabilidad. El New York Times le está diciendo todo lo contrario, que el kirchnerismo fue lo último exitoso en el hemisferio occidental como gobierno. Es verdad, la Argentina estuvo dentro del estado de bienestar hasta el 2015. Basta mirar la cantidad de personas que trabajaban, el salario que tenían, lo que ganaban los jubilados, la forma de ir incrementando el salario de los jubilados, el hecho de que había una alta inflación, pero era superada siempre por el salario, y lo que se podía hacer por las personas que tienen una discapacidad, y a los chicos se les dio la AUH por primera vez, nunca había existido algo por el estilo, acaso con el peronismo, pero parecido nada más, la AUH. Estaba todo mejor, el niño, el anciano, el trabajador, todos estaban mejor, era un estado de bienestar. Lo dice el New York Times, que no es precisamente Pravda de Moscú, Miren lo que está diciendo, volvamos a esto. No es algo inherentemente negativo para la economía que Alberto Fernández gane las próximas elecciones. Si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental. Y usted se preguntará, ¿y entonces por qué lo cambiamos? Y lo cambiaron sin discutir una sola política pública. Lo cambiaron no por lo que hacía,
sino por lo que le acusaban desde los medios de comunicación dominantes y desde ese neoliberalismo que pretendía volver para hacer sus negocios, Clarín, Nación, Macri, Mindlin, Caputo, toda una runfla de personajes que efectivamente se quedaron con el país como nunca había ocurrido y con políticas públicas que llevaron a los argentinos al hambre, a la desolación, a la falta de trabajo. Llega un nuevo ministro de Economía, escuchémoslo como forma de presentación. No voy a hacer ningún anuncio hoy, tampoco eso incluye ninguna desmentida de ninguna versión. Ayer estuve con el ex ministro de Economía, con Nicolás Dujovne, estuve con el presidente del Banco Central, con Guido Sangleris, donde repasamos y me pusieron en auto. Un raconto de lo que ha hecho. Lo que no puede decir es lo que va a hacer, porque no puede hacer nada. Nada. Pensemos en cualesquiera de los problemas que hoy día tiene la Argentina. ¿Qué podría ser este ministro de 4 meses? Con todo respeto, nada, pero además sus antecedentes tampoco lo ayudan. Es un hombre preparado y todos ellos han pasado por Harvard, por Cambridge y por toda esa historia que después nos trae tipos como Dujovne a manejar el país. Posiblemente sea más talentoso que Dujovne, sea más capaz, pero ¿qué puede hacer? Y además viene de la provincia de Buenos Aires. Endeudó a la provincia en términos relativos más que el propio gobierno nacional, en dólares. ¿Quién va a pagar eso? La provincia de Buenos Aires. ¿De dónde va a sacar dólares? Una insensatez. Destrató a los trabajadores. Saben ustedes la relación que tuvo con los docentes, con los médicos, con SICOP, esa institución que tiene un 75% de médicos, miles y miles de médicos. Escuchemos a Marta Márquez, su representante, y después a Roberto Baradel para trazar un poco el perfil del nuevo ministro de Economía. Hernán Lacunza fue el ministro de Economía que llevó adelante la política de ajuste que implementó la gobernadora Vidal en la provincia durante todo el tiempo de su gestión. En relación a la salud pública, lo que podemos decir es que tuvimos para el 2019 el presupuesto para salud más bajo en la historia de la provincia. Hernán Lacunza no se inmutaba y era implacable en el planteo que hacía el gobierno en cuanto a queremos imponer una pauta salarial a la baja, como lo hizo durante todo el 2018, sumado a todos los ataques, linchamiento mediático, noticias falsas, conferencias de prensa, mentiras, que llevó adelante el gobierno de María Eugenia Vidal para doblegar la voluntad de los docentes y firmar una paritaria a la baja. Es un perfil muy preciso, muy exacto, el que realizan ambos sindicalistas. Lacunza es así, ha trabajado fuertemente para el sistema, para el establishment, y en ese sentido nada en él va a cambiar. Por supuesto, mejor que Dujovne. Es muy difícil que el ministro TN, que supo tener la Argentina, no sea superado por cualquier persona que se haya preparado, haya estudiado y tenga un poco más de carácter, que este servidor de café del Fondo Monetario Internacional, este delegado del poder de TN, de Clarín, dentro del gobierno nacional. Por lo menos Lacunza viene de otro lado, de otro sitio. Recordemos a Dujovne. Tomemos nota de alguna de las cosas que dijo. Quiero expresar que verán solamente el 10% de todos los disparates acumulados, de todas las contradicciones, las marchas y contramarchas de este personaje que lo único que hizo, al único que enriqueció en todo este tiempo fuera de su élite, es a él mismo. Decenas de millones de pesos se permitió ganar mientras que ejercía el gobierno que ha provocado desolación, hambre y pobreza en la Argentina. Yo lo que creo que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando y porque es nuestra moneda y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso, Señores, Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Hemos iniciado conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para tener una línea de crédito preventiva. ¿Podés hablar
al que te está escuchando es un comerciante que no puede pagar los impuestos, que le aumentaron los servicios. ¿Qué puede esperar en esto que vos dijiste que es una etapa de recesión, que va a durar? ¿Cómo zafa? Si seguimos con el mismo plan que nos llevó a esto, ¿qué expectativa real tiene de que con la misma receta tengamos otra solución? Bueno, yo le diría que tenga paciencia. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, nos alejamos del epicentro, de la crisis cambiaria, ¿no? Y este anuncio, ¿no?, de precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. La política de Kicillof, a mí, a lo que más me recuerda es a Helbard. Helbard hizo un programa de precios cuidados, congeló 300 precios de la canasta básica para bajar la inflación y se fue de gira a China y a los países de Europa del Este a conseguir plata, y cuando no la consiguió y se quedó sin reservas, entregó la llave e inauguró la etapa de 15 años de muy alta inflación de la Argentina. Y este anuncio, ¿no?, de precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. Hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación. Planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Esto es lo que hemos tenido como ministro de Economía. Este hombre estuvo a cargo, de alguna manera, por supuesto, con toda una banda de economistas y con el Fondo Monetario Internacional, a cargo de la suerte de los argentinos. 4 millones cayeron en la pobreza, cientos de miles en la indigencia, 3.600.000 esta noche, ya lo sabe usted. No van a acostarse, no ya bien comidos, sino mínimamente con un alimento en el estómago. 51%, 49% de chicos, no dije bien el 51, en situación de pobreza, 35, 36% de momento de pobreza. A esto hemos llegado. Pero la peor de todas las frases es esta que le vamos a poner aparte a Duhovne, porque aquí marca lo que es el poder y es en lo que tenemos que reflexionar. ¿Cuánto poder sentía este hombre para poder decir que se permitían cualquier ajuste? En realidad estaba diciendo, todos los desastres que hemos hecho no lo podría soportar ningún gobierno, se caería ese gobierno. Para mí es la frase más demostrativa de aquello a lo que hemos estado enfrentados durante todo este tiempo. Es una frase crucial, histórica. Un ministro que dice, cualquier gobierno que hiciera esto caería. Bueno, por suerte uno puede pensar que está a punto de caer. Esto nunca se había hecho en la Argentina sin que caiga el gobierno. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. Nunca se había hecho un ajuste de esta magnitud. ¿Qué es ajuste? ¿Es hambre? ¿Es falta de trabajo? ¿Es falta de salario? ¿Es no jubilación? ¿Es no salud? ¿Es no educación? ¿Es no ciencia? ¿Es no tecnología? ¿Es nada? Eso es el ajuste. Y él decía, bueno, no es un ajuste tan importante, pero eso sí, qué fantástico. Porque fíjese usted que una cosa hecha así de esta manera, nos tendrían que echar a patadas, quería decir. Nos tendrían que empujar, salgan de aquí, quítense del medio, de la modesta felicidad a la que aspiran millones y millones de argentinos, no estorben. Y él estaba allí diciendo, oh, nosotros estamos acá muy campantes, muy triunfantes. Ahora se fue de una manera tan triste, había redactado la renuncia el martes, estaban esperando sustituto. Ya lo habían querido echar y no quiso tomar nadie. Y ahora también demoraron en anunciar esa renuncia de Duhovne, porque ¿quién iba a tomar esto de la economía de la Argentina? ¿Qué persona en su sano juicio, salvo que estuviese ya dentro del aparato? A la Cunza, que le hace una mancha más, después de todo lo que le hizo sobrellevar a los maestros, a la gente de la salud, etcétera, en la provincia de Buenos Aires, y después de endeudarla como la endeudó junto a María Eugenia Vidal. No le cuesta nada, llega ministro, es una charretera más que se coloca y bueno, allá va un hombre joven
que va a funcionar muy bien dentro del establishment y que lamentablemente, como dentro de 15 o 20 años, volverán a estar otra vez diciendo que hay corrupción y que entonces hay que sacarlos a los que estén, sobre todo si han podido recomponer al país, seguramente con esa gente lo tendremos de vuelta, como apareció Sturzenegger, como vuelven los Caputo, como vuelven, en fin, como reaparecen todos ellos, porque tienen mucho poder detrás. No exactamente ellos, el poder es el otro, lo que hay detrás, y ellos son la cara del poder y los ejecutores de las intenciones del poder. Lo que pasa en la Argentina se ve muy claro hoy día, lo ha dicho Alberto Fernández. Yo lo que creo es que lo mejor es llevar tranquilidad. Me parece que el mundo ya se dio cuenta que el problema no soy yo, sino que Macri. Porque finalmente hizo falta que yo explicara mínimamente las cosas para que el mundo se calmara y ahora la preocupación es cómo va a ser Macri para llevar adelante todo esto. Y la verdad es que yo quiero ayudarlo a que haga las cosas bien, esta es la verdad. Porque yo, más allá de las diferencias muy grandes que tenemos, yo me doy cuenta que él está viviendo una situación que yo no quisiera vivir, que es la de un presidente que acaba de pasar una elección, que definió candidaturas, pero no definió a un presidente de reemplazo, y que bueno, mientras tanto él tiene que hacerse cargo. Y por eso le digo, pensate presidente, no te pienses candidato, porque si vas a actuar como candidato, te vas a tentar en hacer cosas que van a hacer más daño todavía. Yo me siento muy incómodo teniendo que ser yo el que explica los incumplimientos de Macri. Es muy injusto, porque Macri además incumplió todo el acuerdo. Yo tomo estas declaraciones de Alberto Fernández como las de un candidato que quiere ser respetuoso, moderado, tranquilo, sabe cómo está la situación, que no quiere echar más leña al fuego, pero Duhovne es nada más que el che pibe del Fondo Monetario Internacional. Es un seguidor de la política que instauró Macri y de todo un establishment. El enemigo no es Duhovne, chau Duhovne. Allá va a disfrutar de los millones que ganó gracias a este tiempo de la República Argentina. Pero Duhovne no es el responsable directo. Duhovne es apenas un ejecutor, alguien que dio la cara. Duhovne es nada en nuestra vida. No vayamos a perder de vista, Alberto, que aquí hay Fondo Monetario Internacional, aquí hay un establishment económico y mediático de tremendo poder y profundamente mafioso, al que hay que enfrentar. O no es mafia que el Fondo Monetario Internacional le dé 57.000 millones de dólares para que los administre Duhovne con Macri, para la campaña política de ellos, para la campaña electoral. Es una obscenidad. Si nos quedamos cortitos mirando a Duhovne, perdemos el tiempo. Duhovne es una anécdota. ¿Usted se acuerda de Caputo? ¿Qué me dice de Sturzenegger? Viva la cara de ellos, ¿por dónde andarán? Pero ya está, no importa, siguieron los Sturzenegger que se llaman de otra manera, y los Caputo, y seguirán los Duhovne con otro nombre, vendrá la Cunza, será igual. Y si siguieran en el gobierno, siempre van a tener alternativas de este tipo. Pero no son ellos, no es cada uno de estos personajes tan modestos cuando uno entra a analizarlos. Hay poderes mucho más grandes, y contra esos poderes es que hay que luchar. A esos poderes es que hay que enfrentar, en la medida de lo posible, y con todo el rigor que sea necesario. De otra manera, si no hacen lo mismo que hicieron a partir del 2003, no va a haber 12 años, no va a haber otra década ganada. El adversario está cada vez más fuerte, porque el mundo, además, es una inmundicia. Y dentro de eso hay que desenvolverse, peleándose con Brasil, con el imbécil que gobierna en estos momentos a Brasil, viendo qué se hace con el proyecto ese que habían hecho con la Unión Europea, teniendo que sobrellevar a Trump, que procuró de todas las maneras fortalecer a este gobierno. A veces uno se alegra de que no le vaya bien a Macri en la medida en que no le fue bien con él a Bolsonaro, a Trump y a toda esa runfla tan desagradable de lo que es la política internacional. Mire, Redrado dijo algo que nosotros habíamos manifestado aquí modestamente ya al otro día. Era evidente que el gobierno quiso que el dólar saltara por los aires después de las elecciones, para decir, bien, ahí tienen, esto es lo que pasa si gobiernan ellos, sin preguntarse qué es lo que pasa cuando gobernamos nosotros, entre comillas, el nosotros pensando en Macri. Hoy Dante Sica, uno de los pequeños hombres de este gobierno, dice que Redrado miente. ¿Quiere verlo?
¿Lo escuchaste, Redrado? No lo escuché, pero me comentaron. Realmente lamento porque es un tipo que yo respeto que haya tenido ese comentario tan irresponsable. Pensar que nosotros dejamos que el tipo de cambio aumente para que afecte a la gente y genere esta zozobra, pensando que por eso podríamos tener un rédito electoral, realmente no lo puedo creer. Escuchemos ahora lo que dijo Redrado y sí que pretende desmentir. Redrado dijo una verdad, que nosotros, muchos, habíamos adivinado. Fue evidente, si el Banco Central no participa es porque el Banco Central, que además tenía la orden, desobedeció al Fondo Monetario Internacional, por encima de 51 pesos tenía que entrar. Esto lo sabemos hasta las personas que no hemos pasado por Cambridge y por Oxford. ¿Por qué no lo sabían ellos? Tenían la obligación de actuar, la obligación legal de hacerlo. Y pusieron en el Banco Nación el dólar a 51. He visto analistas a los cuales se les escapa ese detalle. ¿Cómo que en el Banco Nación, de buenas a primeras, el lunes, al otro día de las elecciones, el dólar estaba a 51, si estaba a 45 el viernes, cuando nos fuimos a dormir sin que Macri nos mandara a dormir? Era evidente que lo hicieron a propósito. Pero lo que sí que desmiente es algo dicho por quien fue presidente del Banco Central, como Martín Redrado. El presidente dijo el día lunes que el dólar se vaya donde se tenga que ir, de manera tal que los argentinos aprendan a quién votaron, y que haber votado lo que se votó el domingo fue haber votado más devaluación y más inflación. Arnaldo Bocco, que también conoce muy bien lo que es el Banco Central, dijo lo suyo. El gran problema que tiene el esquema actual es que en un contexto inflacionario de 5% que tengamos en los próximos 2 meses de inflación, en realidad la reducción del IVA no se va a trasladar a la reducción del precio de compra de los consumidores en el mercado, porque se lo va a llevar puesto la suba inflacionaria. Y es muy poco probable que le llegue al consumidor. Mire qué locura. Dejan subir el dólar, que se vaya, sabiendo que atados al dólar van los precios, los salarios, absolutamente todo, y que se va para abajo. No les importó nada, querían una revancha contra esos votantes que los habían desairado. Y después salen a luchar contra los precios sacando el IVA. Una promesa que hizo cuando prometía cualquier cosa, pero que por supuesto no cumplió nunca, porque es difícil de cumplir, porque las provincias están perdiendo más de 50.000 millones de pesos con esta jugarreta electoral que se manda Mauricio Macri, porque no sabe qué hacer, ni con su vida ya sabe qué hacer, mucho menos con el país. Y entonces anuncia el IVA. El IVA, que además, siendo justos, era algo propuesto no hace demasiado tiempo, pero en otros términos por Alberto Fernández, y propuesto por todo lo alto por Sergio Massa hace ya un tiempo. Y a Sergio Massa le respondió el inadmisible Marcos Peña. Vale la pena esto que prepararon nuestros compañeros de Sobredosis de TV. ¿Qué estamos planteando? La eliminación del IVA de todos los productos que conforman la canasta básica de alimentos. Massa es una persona tribunera que dice lo que quieren escuchar la gente para tratar de llegar al poder. La chantada que presentaron ahora, así lo digo, porque es así. ¿Qué? De la iniciativa del bajamos los precios. Que tiene un costo fiscal imposible, Ale, bien lo sabe. Vamos a eliminar el IVA de los principales alimentos que consumen las familias argentinas. Así están las cosas. Dejan que el dólar se vaya, los precios van con ellos, van atados y salen a correrlos detrás con el tema del IVA, que además es una cuestión de que tiene enormes dificultades. Mire, vamos a escuchar a Osvaldo Bassano, ese gran luchador a nombre de los consumidores, a ver cómo ve esto. El gobierno, con referencia al IVA, es neutral, no hace absolutamente nada por el incremento que hubo de alimentos desde el lunes en adelante. Es decir, que esto simplemente quiere neutralizar entre el 20 y 30% de incremento que hubo en estos días, y como es un 17 o un 9%, depende del alimento que se le aplica el IVA, ni siquiera se va a sentir en el bolsillo del consumidor, que no tiene ningún incremento en sus ingresos. Esto es perjudicial, y no nos olvidemos que entre noviembre y diciembre va a haber aumento de los servicios públicos porque se incrementan aquellos diferimentos que se estimaron. Por lo tanto, no hay ningún beneficio para el consumidor. Sigue siendo
una medida de politiquería barata para poder mentirle como le han hecho hasta ahora al consumidor, donde los derechos del consumidor no existen. La mayoría de estas medidas, por ejemplo, vos devolvés el IVA en algunos productos y lo que de verdad haces es hacer que el aumento que va a sufrir ese producto como motivo de la devaluación de algún modo se minimice o se neutralice con la quita del IVA. Pero también hay que tener cuidado en este punto, porque la historia cuenta que todas las veces que vos tocaste el IVA, eso sirvió para que la diferencia se convierta en utilidad de los empresarios. Hoy Leandro Busato, un diputado santafesino, decía lo que le va a costar a las provincias este chiste electoralista de Macri. 50.000 millones de pesos, 3.000 por ejemplo a su provincia, Santa Fe. ¿Se imagina lo que esto significa para la recaudación de provincias endeudadas hasta las cejas en estos momentos? Es el neoliberalismo, que siempre vuelve. Apareció con Martínez de Oz, volvió con Cavallo, reapareció ahora. Lo consiguen, tienen mucho, pero mucho poder. A ver si esta vez aprendemos y luego de echarlos en octubre, se puede pensar para siempre que habrá matices, habrá otros partidos, habrá otros dirigentes. Tendremos siempre para discutir de política. Pero lo que no puede volver a nuestras vidas es el neoliberalismo. Nos mata. Lo dice el Pepe Mujica. El gran aliado que ha tenido la fórmula Fernández, es la política de Macri, sencillamente. Porque en última instancia, esclavos de un fanatismo neoliberal crudo, saltaron de un modelo, diría, excesivamente proteccionista, a una apertura rápida de la economía. Y eso produjo un desmoronamiento de una cantidad de empresas medianas, pequeñas, y una economía que con tendencia a colapsar en muchísimos rubros. Pensaron que librando de golpe la política de subsidio y abriendo la economía se iba a solucionar todo, dice el Pepe. Quería reservar un pequeño tramo de sus declaraciones por un elogio que hace a Axel Kicillof. Indudablemente, la figura de los participantes en las elecciones más puro y más importante que se haya podido encontrar por parte de los electores y el brillante triunfador, al menos en las PASO, en la provincia de Buenos Aires. Esto dice el Pepe. Seguramente que Kicillof tuvo mucho mérito. Es un muchacho muy capaz. Esta señora tendría mucha simpatía, pero Macri la fundió. Y porque no se puede hacer magia con la realidad. Axel Kicillof es una demostración del valor de la democracia. No solamente su talento como economista, aquello de que deslumbraba a los alumnos siendo muy joven, pero muy joven, más allá de cómo sedujo a los habitantes de la provincia de Buenos Aires con su esfuerzo titánico, yendo lugar por lugar, dando la cara, conversando con ellos. Es increíble lo que ha realizado, pero el dato para mí más impresionante es su sentido democrático y republicano. Hay que tomar a Kicillof a los 10 días de haber perdido las elecciones, su partido, allí en el Parque Centenario, en una plaza. Esta frase, para el valor de la democracia, vale oro. Esta es una frase para todos los tiempos, porque no fue dicha en un reportaje, en un momento de comodidad, no. Fue manifestado cuando la gente incluso estaba enojada con ese resultado de la democracia. ¿Acaso porque sabían que esa democracia estaba opacada por los medios de comunicación, por ese tremendo megáfono que es el único que persigue, estigmatiza y le dice a la gente quiénes son corruptos o no, siendo ellos los principales? No se basó en esto. Dijo, hay que creer en la democracia. Vale la pena recordarlo. Hay que darle tiempo, pero hay que ver. Sí. ¿Saben
¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el nuestro es un movimiento democrático. Es profundamente democrático. Respetamos el dictado de las urnas y ya estamos trabajando para mostrarle al pueblo de qué se trata y ganar la próxima elección en las urnas. Para eso estamos trabajando. No se puede pedir más coherencia. No se puede pedir más fuerza moral que la que Axel Kicillof demostraba en aquellos días. Para que entendamos mejor, a veces es bueno ver las tiendas opuestas a aquello que queremos nosotros mencionar como algo elogioso y algo que nos hace mejores personas. Porque lo de Kicillof nos hace más demócratas, nos hace mejor calidad de persona a cada uno de nosotros. A esa gente que estaba allí enojada le decía, no. Vamos por la democracia. Nos ganaron las urnas, tenemos que ganar en las urnas. Hace 4 años y con todo el dolor de la derrota. 4 años después tenemos la antítesis. No nos van a sacar de Olivos los que nos quieren mover. Nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Es impresionante ver esta cara de Patricia Bullrich mirando a Carrió. No sé si Carrió fue finalmente a lo que era la cumbre más que hacía el gobierno. Macri, Pichetto, imagine la cumbre. No estaba Duhovne, tampoco estaba Lacunza, en fin, pero estaban Macri y Pichetto y esta mujer, Patricia Bullrich, que mire cómo la miraba a Carrió. Hizo bien Carrió en no ir, porque esa mirada da para huir. Vamos a terminar nuestra columna con algo que tiene que ver con el más profundo cinismo del gobierno. Vamos a terminar con el peor de los canallas que este gobierno haya tenido, con el que tuvimos que padecer los periodistas. Se llama Lombardi, pero nosotros le pusimos canalla y en algún momento puede haber parecido, caramba, es duro. No, es un canalla de verdad. Nos ha hecho un inmenso daño en forma deliberada para vivir todos sus privilegios. Un sistema de medios ni austero ni público, dice Emanuel Respighi, quizás la firma más autorizada para analizar medios de comunicación en la Argentina. La gestión Lombardi deja un déficit de casi 4.000 millones de pesos. La proclamada austeridad, acérquense por favor, quiero que lo lean además, es solo de contenidos y audiencias. El déficit operativo y financiero de la TV pública y Radio Nacional para el 2019, ahí está, me gustó, ahí está la cifra, 3.860.773.784 pesos. Este chanta que ha dicho estos disparates, no sé si tenemos los tiempos, pero vale la pena recordar el último dato que es demoledor. La radio y la televisión argentina, de la que depende la TV pública y Radio Nacional, tendrá un déficit total de más de 3.800 millones de pesos. ¿Sabe cuántos años del fútbol para todos era esto? 2 años. 2 años que toda la población pudo haber visto el fútbol y no que la tuviera secuestrada, lo mañeto, los torneos y competencia, lo mafioso del fútbol y de la vida política de la República Argentina. Para los que trabaja este personaje, que ha dicho cosas como estas. ¿Cómo está tomando todo lo que está pasando en Telam? Muchos despidos. Sí, claro, en todos lados. Todo el mundo se está reconvirtiendo en el mundo periodístico. Nosotros pensamos que estamos llevando efectivamente los medios públicos a ser pluralistas, democráticos y obviamente si se había pasado de una planta de 400 personas a una de 980, había que racionalizarlo. Es doloroso, pero los que lo hicieron fueron unos grandes irresponsables. ¿Por qué usted en noviembre de 2017 dijo que no iba a haber despidos en los medios públicos? En noviembre de 2017 en La Nación Más. ¿Ha habido un pedido por parte de Jefatura de Gabinete para achicar el personal del área que está a tu cargo? No. No, claramente le pregunto que no va a haber despidos. Habían pedido achicar las plantas, que hay que echar gente en todos esos... Eso es simplemente es la idea permanente del miedo al cambio. Yo lo que te digo, obviamente en Canal 7, en Radio Nacional, no hubo despidos, porque se pudieron llegar a situaciones difíciles, pero con acuerdos, pero en Telam no fue posible. ¿Va a haber reincorporaciones? No, bajo ningún punto de vista. Fue demasiado optimista cuando se prometió pobreza cero, que la inflación se iba a bajar, que los jubilados iban a estar mejor. La pobreza cero fue una
Ahora dicen que es un horizonte, pero en la campaña no decían horizonte, pobreza cero. Yo te recomiendo, a mí me parece muy bien. Sí. Todas tus preguntas y yo te respeto y te contesto todo yo. Y lo valoro mucho que haya frenado y que haya hablado. Lo único que digo como consejo en términos generales, que ya sé que no lo vas a poner, que es la pregunta retórica, es encubrir una respuesta adentro de tu misma pregunta, no me parece bueno en todas las que hiciste. En todas. Sí, todas. Yo el peor de todos podría titularse, pero esto lo decimos en función de que nos ha tocado de cerca a los periodistas, 4.000, 3.500 periodistas sin trabajo por él, periodistas echados, empujados, Telam, ninguneados en una lucha apasionada por seguir dentro de la profesión. Es atroz lo que ha hecho. Yo digo el peor de todos por eso, pero ¿cómo elegir al peor, al menos republicano, al menos democrático, o al que más daño le haya hecho a la vida de los argentinos prescindiendo de Macri? Sería imposible. La columna sigue mañana, Dios mediante, pero ahora continúa el diario con Luli.